Buenos días, Delgado. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos unos minutos a ver si se conectan otros estudiantes. ¿Estás de acuerdo, Delgado? Sí, buenos días. Ok, excelente, Delgado. A las 11:35, si no se conecta nadie, daremos inicio a la clase. ¿Te parece? Sí, está bien, está bien. Ok, excelente, Delgado. Ok, Delgado, vamos a dar inicio a la clase. No se ha conectado nadie más que la alumna presente. ¿Me confirmas, Delgado, cuando puedas visualizar la pantalla? Ahí sí, ya estoy bien. Ok, excelente, Delgado. Vamos a profundizar en el tema de la ciudadanía en lo que sería la antigua Grecia, enfocándonos en las dos ciudades más importantes, que sería Atena y Esparta. Como puedes visualizar, Delgado, nos indica la introducción del tema que el término ciudadanía proviene del vocablo latino civitas y las ciudades griegas, llamadas también polis, eran espacios pequeños de gran desarrollo científico y artístico. En el contexto social, en lo que sería la Grecia antigua, el concepto de ciudadanía era fundamental para la organización social y política,
pero su alcance era muy limitado en comparación con lo que entendemos hoy como ciudadanía. Ser ciudadano en una ciudad de estado griega o polis significaba ser parte de una comunidad política con derechos y deberes específicos, pero no todos los habitantes eran considerados ciudadanos en aquel momento. En el caso de Atenas, los ciudadanos eran solo los varones, hijos de padre y madre atenienses. Ellos podían tener mucho o poco dinero y podían ser agricultores, comerciantes, soldados, nobles, gobernantes, sacerdotes o profesionales. O sea que entre todas esas actividades, siempre y cuando fueran hijos de padre y madre ateniense y fueran varones, podían ser considerados ciudadanos de Atenas, de esta ciudad de estado griega o polis. Dicho eso, tenemos lo que sería el ciudadano y el no ciudadano, que eran las dos clases sociales de aquel momento. El ciudadano, en el caso de Atenas, tenía el derecho de participar en la toma de decisiones políticas, como ejemplo, votar en la asamblea o servir en los tribunales, pero también tenía la responsabilidad o el deber que serían el servicio militar y el pago de los impuestos. En cambio, los no ciudadanos de Atenas eran las personas esclavizadas, los extranjeros y las mujeres, quienes no participaban ni en la política ni poseían propiedades, por ende tampoco pagaban impuestos. ¿Tienes entendido hasta ahí, Delgado, el tema? Sí, sí entiendo. Perfecto. Pasemos a la siguiente parte, que sería la ciudad de estado griega llamada Esparta. Esparta, una ciudad griega ubicada en lo que es la península del Peloponeso, se enfocaba en la formación de guerreros. La educación era gratuita, a diferencia de lo que es Atenas, y a las clases asistían tanto hombres como mujeres para ser entrenados en lo que es el arte militar o en la milicia. Entonces, ahí ya vemos un contraste entre lo que es Atenas y Esparta, Delgado. ¿Me puedes indicar cuál es la diferencia entre estas dos ciudades de estado? En Atenas parece que es de los ciudadanos los varones y la madre. Y en Esparta creo que era una ciudad de la península. Ok, Delgado. Para ser más específicos, en Atenas solo los varones eran considerados ciudadanos, pero no cualquier varón. Tenía que ser hijo de una Hijo madre y un de, padre de un ateniense. padre. Y para lo que es el contexto de De- Esparta, wow. serían las mujeres y los hombres que asistían tanto a lo que sería el entrenamiento militar, pues eran considerados también ciudadanos. Ya, ya. O sea que el contraste sería que en Esparta sí había como un tipo de igualdad, tanto hombres como mujeres podían participar en las actividades, Sin pero importar de ser hijos de padre y madre. exactamente, sin importar si eran hijos de padre o De padre. madre. En cambio, en Atenas, solo los varones tenían el derecho de asistir a la asamblea, a participar en la política y eran considerados ciudadanos. Dicho eso, en la ciudad de Esparta también había Esparta. estas clases que sería el ciudadano y el no ciudadano. Ajá. La primera clase en Esparta son los espartanos o iguales, que eran los únicos que tenían derechos políticos y económicos. En esta clase entraban lo que serían los hombres y las mujeres que asistían a las academias militares para la formación de guerreros. La segunda clase social sería los pericos, que Los no tenían derechos, periódicos. se dedicaban a la artesanía y al comercio. O sea, ellos no podían participar ni en la política ni en ciertas actividades económicas, solo se dedicaban a la artesanía y al comercio. Y por último, la clase más baja
en Esparta es los iliotas, que eran personas esclavizadas que pertenecían Personas al Estado. esclavizadas que Ellos pertenecían al trabajaban la Estado, tierra y trabajaban llevaban a cabo tierra y las llevaban a actividades cabo tareas domésticas. domésticas. Entonces, estas tres clases sociales, Delgado, son las que existían en lo que sería la ciudad de Esparta. De estas tres Y los clases, no la ciudadanos. primera era considerada los ciudadanos, o sea, los espartanos eran los ciudadanos. Las otras dos Ujú. clases eran los no ciudadanos. No ciudadanos. Los periodos no tenían la ciudadanía en la Roma antigua. Correcto. El siguiente tema sería la ciudadanía en la Roma antigua. Ya hemos visto lo que sería el contexto de Grecia y dos ciudades o las dos ciudades más importantes de lo que sería la antigua Grecia. Ahora vamos a hablar con respecto a Roma. La civilización romana, fundada en lo que sería el año 553 553 a.C., antes fue de una Cristo. cuna de Fue gran una gran civilización. civilización. En la En lo que es la República, república y la sociedad la romana, sociedad romana estaba dividida en estaba tres dividida clases en tres sociales. clases sociales: patria, plebeya y esclava. Correcto, Delgado. Esas eran las tres clases sociales o castas sociales. Como podemos ver en la diapositiva, nos indica cada clase y cómo estaba conformada. Los Ujú, patracios eran los ujú. propietarios de Los tierra, casa, tierras, animales, casas, personas animales, personas esclavizadas, realizadas participaban en participaban en política. política al ocupar los cargos más altos del gobierno. Tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares, eran hombres libres. Correcto, Delgado, excelente. En cambio, los plebeyos era el pueblo que El estaba compuesto por pequeños pueblo compuesto comerciantes, artesanos, que poco a poco a poco poco adquirieron igualdad civil y política junto a los patriarcas. También otras eran hombres libres. personas esclavizadas. Es exacto, la última clase son las personas esclavizadas. Personas esclavizadas. Mm, Las que no tenían la condición de persona, sino de objeto destinado únicamente al trabajo. Correspondían a los hijos de personas esclavizadas, a prisioneros de guerra. Sus amos podían darle libertad o matarlos. Excelente, Delgado. Como indica la diapositiva en la última clase, ya podemos ver que en ese momento, en ese contexto histórico de aquella época, estas personas esclavizadas no tenían derecho alguno. Las personas que eran dueños de ellas podían hacer lo que sea con ellas, o sea, eran considerados como objetos, regalarlos, venderlos, golpearlos, Matarlos. maltratarlos, y pues no Mm, había algún derecho para estas personas esclavizadas. Tenemos lo que es el siguiente subtema, que es ciudadanía, origen y evolución histórica de lo que es el Imperio Romano. Hemos visto que lo que sería Roma antes era una república, luego pasó a ser un imperio. El régimen ujú. democrático de la época republicana romana se deterioró por conflictos internos y sociales, lo que hizo que los militares cobraran importancia, surgiendo así una nueva figura en la política, lo que sería el emperador. El emperador concentraba todos los poderes, tanto militar, religioso, civil y administrativo, y así se convirtió en una figura autócrata o dictador, siendo él el Ujú, único que manejaba todo el poder en lo que sería a la antigua República Romana, que pasó mantener. después a renombrarse Imperio Romano. Ujú. El Imperio Romano también tenía una sociedad un poco parecida a lo que sería la República Romana, porque toma lo que sería las clases sociales De los como no, base. los ciudadanos y los no ciudadanos. Exactamente, Delgado, pero la única diferencia era que los ciudadanos eran los varones libres que podían participar en la política, el En sacerdocio, el tener comercio, propiedades, casarse y heredar. A y los diferencia de no los no ciudadanos que eran hombres libres o personas o esclavizadas, libertadas. O sea, eran personas que estuvieron esclavizadas pero consiguieron su libertad mediante algún tipo de método o los dueños les daban la libertad.
Las personas esclavizadas y las mujeres también entraban en esta categoría. Carecían de los Ujú. derechos de los ciudadanos y se dedicaban a las actividades agrícolas o domésticas. Exactamente, Delgado. Entonces, en este contexto, en esta época de lo que sería el Imperio Romano, se hacen estas dos clases que serían los ciudadanos y los no ciudadanos. Y en el caso de los no ciudadanos, ya podemos ver que se agregó a las personas que eran esclavas y luego fueron liberadas, y también a las personas esclavizadas. Ujú. Dicho eso, tenemos lo que es el siguiente tema: derechos, origen y evolución histórica en las polis o ciudades de Estado griega antigua. Como ya sabemos, Esparta fue poblada por descendientes de guerreros dorios. Atenas fue poblada por los que serían los descendientes de la civilización creto-minicénica. Estos orígenes son determinantes para la organización política, económica y social de estas dos importantes ciudades o polis. En la evolución histórica de la lucha por los derechos, el esclavismo fue el modelo que determinó la diferencia entre quienes tenían poder y Con quienes poderes. no, siendo los poderosos los únicos portadores de derechos. Sin embargo, hubo lugares en donde las personas No, y persona. exactamente, las personas y la penosa situación de las personas esclavizadas eran Consideradas pues como objetos de explotación concesión. y Pudo exactamente. revertir. Después de un tiempo, estas personas pudieron recuperar su libertad y pudo revertirse su estado de esclavitud. Un ejemplo sería lo que sería Inglaterra durante el siglo XVII, en lo que sería el año 1628, se Mil hizo una seiscientos setenta. petición que protegía los derechos personales de los ciudadanos y sus patrimonios. En el año 1679, ya hablamos de lo que es el derecho del habeas corpus, que prohibía la detención sin una orden judicial. Para lo que sería el año 1689, ya hubo una declaración de derechos que consagraba los anteriores. O sea, formalmente se establecía que las personas tenían derecho al habeas corpus y a proteger lo que serían sus derechos personales como ciudadanos y, y lo que serían sus patrimonios, propiedades, tanto económica como material. Para lo que sería el año, desde lo que es 1632 hasta 1704, el inglés John Locke, exponente de lo que es el liberalismo, una corriente no solo filosófica, sino también política, propuso que la soberanía emanaba del pueblo y que el Estado debía proteger los derechos de los ciudadanos. Esto nos quiere decir que el poder en lo que es democracia la tiene el pueblo y el pueblo es el único que puede dirigirse. Por ende, el Estado, que es la autoridad o el órgano encargado de lo que es manejar el país, o por decirlo así, los sistemas del país, tiene que velar siempre el bien de los ciudadanos, o sea, tiene que centrarse en el bien común de los ciudadanos y no pensar en el bien personal. Ujú. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta evolución de lo que serían los derechos? De que unos tenían derechos del habeas corpus y también de los derechos donde ellos podían mandar entre ellos mismos. Ok, Delgado, sí, exactamente, por ahí va la respuesta. Esto nos quiere decir no solo en el contexto lo que serían los derechos, sino que nos indica que al pasar del tiempo, la gente
hizo luchas sociales, peticiones, protestas, para conseguir derechos que los protegiesen como ciudadanos y estos derechos se fueron ampliando. Con el paso del tiempo, se incorporaron lo que sería el derecho del habeas corpus, como lo indica la diapositiva, que prohibía que nos detengan por cualquier eh, duda, sin razón, sin ninguna orden judicial. O sea que, Ajá. por ejemplo, estemos en la calle y pase una autoridad policial, por decirlo así, y nos detenga porque lo vimos mal o vimos hacia el cielo. Entonces, este derecho le indica a esta autoridad, ya sea policial o militar, que tiene que presentar una orden judicial, tiene que haber un proceso judicial para decir, bueno, esta persona miró al cielo y cometió una infracción, entonces lo podemos arrestar, ¿no? Entonces, este derecho consagra ese concepto, que sin ninguna orden judicial nos pueden arrestar o someter bajo cualquier tipo de norma. Ahora, la Declaración de Derechos que se consagra anteriormente es que se declara ambos derechos como un derecho civil, o sea, un derecho inherente de lo que serían los derechos humanos, y a partir de lo que sería el año 1704, ya con lo que sería el inglés, John, que nos indica la diapositiva, él es el exponente del liberalismo, una corriente filosófica muy importante para la actualidad, y propone él en esta corriente que el pueblo es el soberano del pueblo y el Estado debe proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces, nos indica que al pasar el tiempo hemos adquirido derechos, hemos adquirido conocimiento y por ende lo que es democracia se ha formado y se ha concretado a lo que actualmente tenemos y entendemos como democracia. Ujú. Dicho esto, Delgado, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda? No, sí entiendo. ¿Tienes completamente entendido el tema hasta este momento? Sí, Perfecto, Delgado. Excelente. Entonces, ese sería el tema de la clase del día de hoy. Vamos a visualizar la tarea. Como puedes visualizar, la tarea en clase son tres preguntas, Delgado. Están hechas a base de lo que sería el contenido de la diapositiva o las de diapositivas. lo, de lo que acabamos de hablar ahorita, de lo que acabamos de ver. Correcto, del contenido de la clase. Primera pregunta, ¿por qué el concepto de ciudadanía en la Grecia antigua era limitado y cómo influyó esto en la organización social y política de las polis? Como ya sabemos, la ciudadanía en Grecia antigua era los ciudadanos y los no ciudadanos. Y como hemos visto en algunas ciudades de Estado griega antigua, cambiaba un poco lo que era el concepto de ciudadano, pero prácticamente era lo mismo. Gente que tenía privilegio podía acceder a lo que es el término ciudadano, y la gente que no tenía estas cualidades, pues lastimosamente eran englobados o juntados en lo que es el término no ciudadano. Por ende, no tenían derechos, no podían realizar ninguna protesta ni participar en la política, etcétera. ¿Entendemos esto, Delgado? Sí. Perfecto. La segunda pregunta, ¿de qué manera la educación y el enfoque militar en Esparta influyeron en lo que es su concepto de ciudadanía en comparación con Atenas? Entonces, esta pregunta hace una comparación entre lo que es la influencia que hace Esparta en sus ciudadanos al formarlos y educarlos, y lo que sería el contraste en Atenas, que solo los varones podían acceder a la educación. Ujú. ¿Entendemos esta pregunta, Delgado? Sí. Perfecto. La última pregunta hay que reflexionar y responder de manera personal. ¿Crees que el modelo de ciudadanía en la Grecia antigua puede considerarse justo? Esta es la tercera pregunta, Delgado. ¿No tienes alguna duda o consulta con respecto a la última pregunta? No. Perfecto. Esa sería la actividad en clase. Cierra a las
10 de la noche. Puedes subirla después de las 10, pero ya sube como atrasada. Ya, ya. O sea, si la termino ahorita, la puedo subir ahorita. Claro, puedes subirla, está abierta desde las 11. Y si, por ejemplo, por algún motivo no la pudiste subir antes de las 10, igual la puedes subir, pero ya sale como atrasada la actividad. Ah, ya, ya. Ok. Ya. La tarea en casa es elaborar un mapa conceptual sobre lo que es la ciudadanía en Roma antigua, incluyendo las clases sociales que hemos visto en la clase del día de hoy, los derechos que tenían estas personas en lo que sería Espera. la Roma antigua y los deberes o obligaciones. Ya. Ok, ¿no tienes alguna pregunta, Delgado, con respecto a la actividad en casa? No, no. Sí entiendo más o menos. Perfecto, Delgado. Esa sería la clase del día de hoy y las actividades. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes consultarme mediante la plataforma. Ha sido un gusto, Delgado. Tengo una linda tarde. Nos vemos el día de mañana. Gracias, igualmente. Bueno, gracias.